Es la nueva tecnología del manejo del dolor. El doctor Frank Colimon, especialista en dolor, mi doctor curita, nos acompaña en el tarde de hoy, porque es que yo lo veo y se me quita el dolor ahí mismo. ¿Cómo está, doctor Frank? Muy bien, feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, empecemos por ahí, ¿qué son esos neuroestimuladores? Bueno, digamos que la neuroestimulación, que también la conocen como el marcapasos para el dolor, es un dispositivo de última generación que ha venido ganando cada vez más terreno en Colombia para el manejo de situaciones muy difíciles. Comencemos por decir dos o tres cosas. El cerebro es una máquina maravillosa que nos ayuda a proteger el cuerpo. El cerebro tiene unas partecitas que nos dicen qué está pasando con las manos, con las extremidades y con cada una parte del cuerpo. Y nos puede decir, cuidado con este dedo que lo tiene en la estufa y se está quemando. Sí. Hay un problema y hay un tipo de dolor crónico que se llama el dolor neuropático, que es cuando esa parte de nuestro cerebro que se encarga de sentir el dolor y protegernos se enferma. Y les voy a poner dos o tres ejemplos clarísimos. La persona amputada ya no tiene la pierna, sigue sintiendo la pierna y después de un par de semanas esa pierna ya no es que la sienta, sino que me están chuzando la pierna, me la están quemando. Una persona parapléjica. Sí, se tuvo un accidente, se dañó la columna, ya no siente la mitad hacia abajo del cuerpo, pero siente como si esa mitad del cuerpo la tuviera en hielo doloroso permanentemente. La persona con la culebrilla, tuvo el herpes, tuvo la culebrilla, se curó de la culebrilla, pero sigue sintiendo permanentemente como si le estuvieran pegando un correazo, un fuetazo. O tuviera una plancha caliente ahí. Todos estos tienen en común que el nervio sensitivo y todo el sistema neurológico que llega hasta el cerebro se dañó y siguen sintiendo permanentemente cosas que ya no tienen. Para eso está este pequeño computador para el dolor. Lo que hicimos fue investigar cómo las neuronas se comunican entre ellas y alterar eléctricamente la forma como se llevan ese chisme hasta el cerebro. Pero me encanta porque vos lo explica bueno. Los ejemplos pues más fáciles de entender imposible. Pero si a mí me pasa este dolor que estás diciendo, yo sé que estamos hablando del dolor crónico, pero obligatoriamente si yo estoy teniendo una falla como de uno de estos nervios, ¿es definitivamente que ya se dañó permanentemente o no necesariamente? Algunas veces el dolor crónico se puede recuperar. Te voy a poner 3 o 4 ejemplos. Una persona con una hernia de la columna con una ciática. La ciática como tal, el problema está en la columna, pero la persona siente ese dolor de la nalga que llega hasta los deditos como si le estuvieran dando una corriente eléctrica. Eso es un ejemplo de dolor neuropático que se recupera. Sí, nos están escuchando aquí algunos televidentes, a una persona le da culebrilla y yo soy capaz de verlo durante ese primer mes, que para mí eso es una de las emergencias que hay en dolor, esa persona se va a recuperar ad íntegro y va a quedar sin dolor. Mientras más rápido, mejor. Hay condiciones que no. Por ejemplo, estoy recordando una paciente que implanté, que el momento en que me llegó a la consulta, tenía algo así como 35 años de amputada de un brazo. Dios. Después de 35 años es muy difícil que con medicamentos, con bloqueos o con radiofrecuencias le podamos alterar la forma como ese cerebro ya se acostumbró a seguir procesando la información. Y es cuando nos toca utilizar estos aparatos. Doc, pero son dolores reales, pues, o sea, es decir, no es solamente la persona que está amputada de alguna parte de su cuerpo, sino digamos una persona que haya sufrido un accidente automovilístico, pues o un accidente de algún tipo y el dolor se siente, o sea, es real que le duele o el cerebro cree que le sigue doliendo a pesar de que ya se recuperó de algún tipo de lesión. Esa pregunta me encanta porque muchas personas me hablan del dolor psicológico y cuando el paciente llega a la consulta, sobre todo con la familia, me dicen, pero doctor, dígale que tiene que poner de su parte, ¿sí? Para que no sienta esa pierna. No. El cerebro, voy a hacer a ustedes este ejemplo, cierren los ojos. ¿Qué ven? Negro. ¿Seguro? Sigan mirando. Sí veo, están viendo cucuyitos, están viendo estrellitas, etcétera. Ahora vuelven a abrir los ojos. ¿Por qué están viendo eso si tienen los ojos cerrados? La explicación es porque el nervio óptico se sigue comunicando con la corteza occipital. Le sigue mandando información y ahora que no tiene una aferencia sensitiva, que es el vacío de la información, se llena como lee la bendita voluntad a ese nervio. Y lo mismo pasa con el dolor. Yo ya no tengo el pie, pero sigo teniendo la corteza cerebral con los nervios que llegarían hasta el pie. Como no hay información aferente de ese pie,
se llena. ¿Con qué? Con que me están chuzando, con que la tengo en hielo, con que la tengo caliente, con que etcétera, etcétera. Yo quisiera que habláramos del dispositivo porque me parece que es una herramienta muy interesante para los pacientes que están padeciendo ese tipo de dolores crónicos de los cuales conversábamos. Sin embargo, me quedan las dudas sobre qué pacientes realmente son aptos para utilizarlo o es algo que es para todos los pacientes. No, además porque quiero complementar eso, es que hay dolores de dolores, o sea, tú en este momento estás siendo muy específico y dices es un dolor que está conectado con los nervios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene mucho dolor porque tiene un cáncer, por ejemplo? Para eso, otro dispositivo que también es electrónico, del que vamos a hablar más tarde, que se llama la bomba de terapia intratecal, que posiblemente va a ser tema de otra discusión otro día, pero les quiero específicamente hablar de esto. ¿Quién es el candidato para esto? Una persona que tenga un dolor porque se le dañó un nervio, el amputado, el del problema de la columna. De hecho, la principal indicación son los pacientes que les han hecho varias cirugías de la columna, la persona que tiene la culebrilla, la persona que tiene la neuritis por diabetes, el que tiene la neuritis por quimioterapia, el que tiene la neuritis por polineuropatía asociada al VIH-Sida y a su tratamiento, etc. Claro, o sea, y ahí está su nombre, neuroestimulador. ¿Y eso cómo se pone? ¿Cómo funciona? Eso Los vamos a mostrar, te no estoy abren, seguro. ¿Cómo se conecta? No estoy seguro si la cámara podría enfocar, claro. tal vez. Esos muchachos son muy profesionales. Además, porque es que esta es la columna vertebral. Esto es una representación de la última parte de la columna vertebral. Ajá. Y lo que hacemos nosotros es que utilizamos una pequeña agujita, que la agujita es coca por dentro, y la llevamos y la inyectamos, la ponemos por dentro de la columna del paciente. Y a través de esa agujita vamos a introducir unos electrodos que aquí estamos viendo en esta partecita de aquí arriba, y estos electrodos tienen unos contactos. Esos contactos yo lo pongo con el paciente despierto, con anestesia local, y lo que yo hago es hacer una estimulación. Y esa estimulación es maravillosa porque en la sala operatoria yo puedo hacer que el paciente que antes no sentía el pie, sienta el pie, sienta los dedos, porque estoy estimulando y estoy produciendo una comunicación de estos nervios con el cerebro del paciente. Es como si estuviera engañando al cerebro frente a ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay neuronas y estas neuronas están mandando permanentemente una señal. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que la señal que llegue al cerebro sea la mía y no la del chisme. Como mi comando. Ajá. Y no la del chisme, eso me encantó. Pero bueno, ¿y hasta dónde llega? ¿O llega solamente hasta ahí? Aquí pongo depende de todo. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema en las manos, por ejemplo, tiene una amputación de una extremidad, el paciente tuvo un arrancamiento de lo que llamamos plexo braquial, que es muy común en las lesiones por accidente de tránsito, yo pongo el electrodo en la columna cervical. Lo puedo poner en el cráneo para los pacientes con la neuralgia del trigémino. A mí lo que me parece increíble es cómo esta tecnología médica logra tan buenas expectativas para los pacientes. Wow. Esto antes podría parecer ciencia ficción, parte de una película de Terminator. Parte de una película de ciencia ficción, ¿o no? Sí, estos electrodos los voy a conectar a este pequeño dispositivo. Dispositivos hay incluso más pequeños que este. Este dispositivo lo pongo al paciente en la nalguita y yo me comunico con este dispositivo que está conectado a estos electrodos. ¿Pero eso es externo o interno? Todo esto va por debajo de la piel del paciente. Y yo tengo una especie como de celular. Y con el celular yo le digo... No se nota. Yo le digo al dispositivo, prenda este contacto y este contacto con tales características y el paciente siente la rodilla, siente la marranita, siente los deditos de la mano, etcétera, y ahí le quito el dolor. Inmediato la mejoría del paciente que hace este tipo de cosas o hay que reeducar el cerebro de pronto también en el proceso, porque hay veces hay tratamientos que van como, que son mixtos, que es la parte médica, la parte de herramienta, pero además una reeducación del cerebro para conocer El resultado comienza a verse en la sala de operaciones, eso así es rápido. Pues De hecho, cuando yo apago el aparato, se producen unas sustancias en el cerebro por esa reprogramación que hacen que cuando el dolor regrese se demore de 8 a 10 horas para regresar. Y como esto es un dispositivo que podría ser costoso, hacemos 2 fases del implante. La primera es una prueba, donde simplemente pongo el electrodo, no tengo que rajar al paciente y yo me comunico con un dispositivo de prueba durante una semana, mando al paciente para la casa y le digo, haga todo lo que le duele y miramos a ver si esto sirve. ¿Y esto tiene pila, se recarga o esto queda? Si esto sirve, entonces hoy sí implanto este aparatito. Los primeros que utilizábamos hace 20 años eran sin recargar, entonces el paciente había que cargarle esta pilita, había que reemplazársela cada 3 a 5 años. Ya hoy los nuevos se recargan como quien recarga un celular, hay como una especie de parchecito que el paciente se pone, recarga el aparato cada semana o cada 2 semanas y se lo cambiamos al paciente cada 10 o cada 20 años. Es decir, o sea, creo que lo más importante es a todo aquel o aquella que nos esté viendo y se esté aguantando un dolor hace mucho tiempo,
Ya está la miren solución. esta tecnología que hay disponible. Y que está en para Medellín, porque es que además sentirse muchas veces nosotros leemos este tipo de noticias a través de artículos médicos o lo vemos en los noticieros y nos imaginamos que es solo única de y Suiza. exclusiva para los países de avanzada. Hago Literal. una cuña. Los primeros dispositivos de estos los implantamos nosotros. Ahora se está utilizando en toda Colombia y en muchas partes aquí en Medellín, pero hace 15 años era muy difícil que una aseguradora aprobara este dispositivo. Ahora lo puede ser por la prepagada, por la EPS, etcétera. También además, ¿cierto? Maravilloso. Ay no, doctor Frank, ¿cómo lo encontramos a usted en Instagram? Nos pueden encontrar como @SEADCentro, como SEAD de Centro de Especialistas en Alivio del Dolor. Y les digo pues porque el doctor Frank la verdad que es una maravilla y es un investigador, él y su papá también, que también es un investigador muy grande también. Gracias por traernos esas buenas ideas para nuestros Y por ayudar a televidentes. tantas A personas. ustedes por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias.